en estos últimos días, Israel fue mostrado por los medios como un ejemplo a seguir, sobre todo en materia del uso de barbijos, porque el país decidió dejar de exigir el uso del tapabocas al aire libre, y esto se mostró a lo largo y ancho del planeta. Claro que hay algunas condiciones especiales que permitieron al gobierno tomar esta decisión. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con un periodista de Israel, Gabriel Ben Tasgal. Si lo pronuncio mal, corregime por favor. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? Tu apellido me parece que es un poco más fácil que el mío, ¿eh? Me parece que sí, en todo caso. ¿Cómo es la pronunciación correcta? Ventasgal. Ventasgal, ahí está. A mí me sonaba más así, pero bueno, lo dijimos de esa forma. Bien hecha la corrección, Gabriel. Bueno, contanos un poco de las últimas medidas de Israel. Por ejemplo, recién hacíamos mención a la ya exigencia ausente de usar barbijo en los espacios al aire libre, también el retorno a las clases presenciales de manera completa, ya no bajo la modalidad de burbuja, pero obviamente previo a este paso, gran paso por cierto, se reunieron algunas condiciones, como por ejemplo una gran mayoría de la población ya inmunizada contra el COVID. Contanos un poco de esto, Gabriel. Bueno, las condiciones aquí son realmente especiales, porque es un país muy pequeño. Ustedes tienen 3 millones de kilómetros cuadrados y aquí es solamente 21.000 kilómetros cuadrados, en donde 9 millones de personas, pero un nivel de contagio altísimo, Germán. Cuando ustedes miran sus cifras, yo les quiero decir a los que están viendo tu programa, que aquí tuvimos a cifras argentinas, 45.000 a 50.000 enfermos por día. O sea, lo que sería acá 9.000. Enorme, el país muy pequeño. Entonces lo que ocurrió fue que están asegurados todos los habitantes por un seguro médico, y cuando llegan las vacunas te informan por la digitalización de todas tus carpetas médicas quién tiene prioridad, y la vacunación fue muy rápida. De hecho, en 2 meses tenemos hoy, entre todos los subgrupos que te puedo detallar, más o menos el 80% de la población inmunizada. Claro, una cifra que hoy por hoy en Argentina suena astronómica y prácticamente imposible de alcanzar, ¿no? Ustedes, obviamente con mucha menos población, como vos hacías referencia, lograron este paso que hoy le permite tener alguna ventaja adicional en relación a otros países. Porque, por ejemplo, durante varios meses se habló sobre, bueno, pero Israel pagó, por ejemplo, más dinero para conseguir sus vacunas. Pero imagínate, incluso cuando hablamos de las condiciones, que una cosa es pagar dinero, pero cuando la gente vuelve a trabajar, ese dinero se recupera. Fuera de la protección de los civiles, que los podés curar o inmunizar a través de la vacuna. Incluso desde el punto de vista económico es una buena inversión, muy buena inversión, fuera de lo humano, vacunar a la población. Sin dudas, sin dudas. Ahora, por ejemplo, en materia de uso de barbijos, que se tomó como referencia puntualmente mucho durante estos últimos días, en los espacios cerrados tengo entendido que sigue la obligatoriedad de usarlos. ¿Es cierto esto, Gabriel? La descripción actual es así: tú vas por la calle y más o menos el 80% va sin barbijo. Pero algunos todavía van, ¿eh? Cuando te metes a un negocio, vas a comprar pan, te metes a un centro comercial, van los chicos a clase, se ponen nuevamente el barbijo y en lugares cerrados se coloca. Esto se va a mantener todo el tiempo de que haya como ahora. Te dije hace un rato, 9.000 por día tuvimos, ahora hay 100 nomás. O sea, descendió muchísimo el nivel de contagio. Y no solamente eso, hoy acaban de anunciar que desde junio del 2020 no había ningún día sin un muerto por COVID, y hoy por primera vez ocurre. Entonces, las medidas están relacionadas con el nivel de contagio. A nivel de contagio bajo, a nivel de muerte bajo, van a seguir liberando las medidas restrictivas que teníamos hasta ahora. Bien, y esto merece ser tomado como un ejemplo, la labor que ha realizado el gobierno, las decisiones que ha tomado y, por supuesto, la responsabilidad social de la gente al decir, bueno, llegamos a esta instancia, logramos esto, a partir de ahora debemos cuidarnos más, debemos cuidarnos menos, obviamente en función de la situación sanitaria. Reitero, Gabriel, ¿esto vos lo considerás que es un ejemplo a seguir por parte de otras naciones? Yo creo que hay que ir con cuidado con ese tema, porque hay condiciones muy especiales aquí que permiten algo así. Por ejemplo, este país está en guerra desde que se creó y por lo tanto la presencia del Estado siempre fue muy fuerte.
Ujú. Y la gente respeta las decisiones que hace el gobierno central. No somos un país, por ejemplo, federal, donde cada gobierno tiene sus medidas. O sea que fíjate, si queremos trasladar un ejemplo a otro, no es seguro que sea justo algo así. Ni hablar de las condiciones económicas, ¿ok? O la posibilidad que tiene un chico acá de escuchar todas sus clases por Zoom desde su teléfono móvil porque Internet es barato y bueno. Entonces es difícil de comparar y yo sugeriría no hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es, si Israel pudo salir de esto, todos pueden. Ujú. Una muy buena conclusión y definición que das en este sentido, porque hay como una tendencia permanente, ¿no?, a comparar las políticas de Estado en relación a la emergencia sanitaria que rige en muchos países, los sistemas y los planes de vacunación, las medidas adoptadas, las restricciones, y por eso está muy bien esta comparación y esta aclaración que mencionás en este caso. Y en cuanto a la responsabilidad social, en cuanto al acatamiento de las diferentes medidas que se tomaron a lo largo de la pandemia en Israel, ¿cómo analizás y evaluás el comportamiento social? De dos formas diferentes. La primera, Germán, que si uno espera que le digan que aquí la gente se portó bien, no, la gente acá no se portó bien. Ujú. Mucha gente se reunía, por ejemplo, a rezar y a estudiar en secreto cuando estaba prohibido. Fiestas nocturnas ilegales, no muchas, pero mucha presencia policial poniendo multas. Te encontraban en la calle sin mascarilla, $150 de multa. Abrías un negocio sin permiso, $1.500 de multa. Y se cobraban las multas. Pero otra vez, es un país pequeño donde la policía se siente. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una realidad y es que acá se adoptó un sistema de acordeón. Cuando bajaba el contagio se liberaba y después nos metieron en casa durante 3 meses, pero en momentos diferentes. Entonces la gente fue respirando y encerrándose, entonces eso psicológicamente ayuda. Y ni hablar cuando el Estado te dice, te quedas en tu casa y te pago desempleo hasta junio del 2021. Para eso tenés que tener un Estado que tenga capacidad económica para poder responder al ciudadano y decirle, quédate en tu casa, cuidar a los chicos y te quedas en tu casa un mes entero. Por eso te digo que te das cuenta que hay condiciones que son muy diferentes. Acá hay una especie de debate o disyuntiva o polémica respecto de quienes señalan que es necesario suspender las clases presenciales ante la llegada de esta segunda ola y la cantidad mayor de contagios que existen puntualmente en varias regiones de la Argentina, no de manera igual en todo el país, y quienes sostienen que las clases presenciales deben continuar obviamente con un sistema de burbuja. En el caso de Israel, el último regreso fue a las clases presenciales, ya sin el sistema de burbujas. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto, Gabriel? Mira, sé que es un tema muy sensible en Argentina, pero la verdad es que aquí, por lo menos aquí, no hay ningún dato que muestre que la apertura de escuelas trae un aumento radical de contagio. O sea que hay una relación entre una cosa y la otra. Pero lo que también te puedo decir, que cuando los chicos volvieron a clase sí aumentó mucho el contagio. Entonces, por un lado, no es seguro que haya relación entre una cosa y la otra, pero los números hablan por sí mismos. Y de hecho el gobierno lo último que decidió abrir fueron las escuelas y la asistencia presencial. Se abrió esta semana. Ujú. Se sacaron las mascarillas y también los chicos podían volver a clase. ¿Cuál era la lógica, por lo menos del gobierno de aquí? Era, los chicos no están vacunados y no hay todavía ningún estudio científico que diga que un chico puede llevar el virus de un lugar a otro, pero él no contagiarse. Entonces, ¿qué sucede si el chico se contagia? Perdón, lo lleva el virus y contagia a sus padres. Como todo eso no se sabe, es muy difícil tomar medidas. Países en el mundo abrieron sus escuelas de par en par y otros países cerraron las escuelas de par en par. O sea que la discusión, de alguna manera interna que tienen ustedes en Argentina, creo que ha ocurrido en muchos lugares del mundo y acá también, ¿eh? ¿Sabes cuál es la diferencia, Germán? Quizás, Germán, que Sí, el ministro de Educación de acá y el ministro de Salud, que se peleaban justamente por este tema, eran del mismo gobierno. claro, claro. Gabriel, te hago la última consulta en relación, recién mencionabas que casi el 80% de la población ha sido inmunizada. ¿Qué vacunas utilizaron allí en Israel para realizar este proceso? Para ser exacto, mirá cómo es la distribución. 9 millones de personas, 5,2 recibieron las dos vacunas ya. Pero 1 millón más ya se enfermaron, o sea que van a recibir una sola vacuna.
Y además el resto son chicos que todavía no se van a vacunar, pero se van a vacunar. Estos tres grupos, si los juntás, tienen el número que acabamos de hablar, ¿ok? La vacuna elegida y la vacuna que se consiguió fue la de Pfizer. Fue una apuesta importante que hizo el gobierno, porque la vacuna por ahora ha demostrado ser muy buena. Quizás no soy especialista en la materia, pero por ahora es la que demuestra mayores resultados. Y por eso algunos países han optado por esa vacuna, por ejemplo, las personas mayores, para protegerlas. Eso fue lo que se utilizó aquí, pero otra vez, es fácil conseguir relativamente, ¿no? Una cantidad grande de vacunas cuando tú eres nada más que 9 millones de personas. Seguramente, seguramente. Gabriel, te agradecemos por supuesto el contacto, toda la información y la predisposición por habernos atendido. Un abrazo y salud para toda la audiencia y para tu familia. Muchas gracias. Gabriel Ben Tasgal, periodista de Israel. Conversábamos sobre la situación en ese país y establecíamos algunas comparaciones con las medidas adoptadas en Argentina.